Vivimos en un universo profundamente misterioso. A simple vista, todo parece tener orden, el sol sale cada mañana, los objetos caen al suelo, el tiempo avanza segundo a segundo, pero cuando miramos más allá, a nivel cuántico, descubrimos que la realidad no es tan sólida como creíamos. En ese terreno de lo invisible, donde las partículas existen y no existen al mismo tiempo, comienzan a emerger preguntas inquietantes, como la del número 11 a 11, y si las 11 y 11 no es solo una coincidencia en el reloj, sino un reflejo de un patrón más profundo, más fundamental en la estructura del universo, y si es una señal que emerge de la propia naturaleza de la realidad cuántica. En física cuántica, todo es vibración, energía e información. Cada partícula puede comportarse como onda, y todo lo que existe está entrelazado por campos invisibles. Aquí es donde entra en juego el fenómeno conocido como sincronicidad cuántica. Esta teoría, aún emergente y poco convencional, sugiere que algunos eventos, aunque no tengan una conexión causal aparente, pueden estar profundamente conectados a través de las capas ocultas de la realidad. ¿Te ha pasado mirar el reloj sin razón aparente y ver las 11 y 11? Y si no es casualidad, la física tradicional nos diría que es azar, pero la física cuántica tiene otro lenguaje. En el fenómeno del entrelazamiento cuántico, por ejemplo, dos partículas separadas por millones de kilómetros pueden influirse mutuamente de forma instantánea. ¿Podría nuestra conciencia estar enredada, como esas partículas con patrones universales que se expresan en símbolos, como el 11 a 11? El observador, en física cuántica, no es pasivo, cambia la realidad simplemente al mirar. Este principio, uno de los más desconcertantes de la mecánica cuántica, plantea que nuestra percepción tiene poder creativo. Entonces, cuando ves las 11 y 11, no solo estás observando el tiempo, estás colapsando una posibilidad en el campo cuántico. Estás, tal vez sin saberlo, participando activamente en la creación de tu experiencia, y ahí es donde todo se vuelve fascinante. Si aceptamos que el observador influye en lo observado, entonces cada vez que notamos el 11 a 11 estamos, en cierto modo, revelando una capa más profunda de la realidad. No se trata solo de ver una hora repetida, sino de participar en una danza energética que conecta mente, materia y significado. El las 11 y 11 podría ser una especie de nodo de resonancia dentro del campo cuántico, un punto donde la conciencia y el universo se alinean momentáneamente. Hablemos del campo cuántico. Según la física moderna, debajo de la materia hay un mar de energía e información, un campo invisible del cual surgen todas las partículas. Este campo es dinámico, fluido, y responde a frecuencias. Todo en el universo tiene una frecuencia: nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso nuestros recuerdos. Si las 11 y 11 aparece cuando estamos en estados mentales específicos, como meditación, introspección o alta sensibilidad, entonces tal vez no es casualidad, tal vez es una respuesta. Algunos científicos y filósofos cuánticos han sugerido que existe un principio de coherencia cuántica entre el ser humano y el universo, es decir, que cuando nuestros pensamientos están en armonía con ciertos patrones del campo, pueden manifestarse señales, coincidencias y sincronicidades. En otras palabras, cuando estamos alineados con cierta vibración, el universo nos responde simbólicamente, y uno de esos símbolos recurrentes podría ser el 11 a 11. ¿Y por qué precisamente ese número? Desde una perspectiva matemática, el 11 es un número binario puro, formado solo por unos. En informática, los unos y ceros son la base del lenguaje digital, pero en términos cuánticos, también puede representar polaridades, activación frente a pasividad, luz frente a sombra, posibilidad frente a colapso. El las 11 y 11, duplicado, podría simbolizar un espejo cuántico, tú frente al universo, el universo frente a ti. A lo largo de la historia,
La física cuántica nos ha enseñado que el universo no es un mecanismo frío e independiente, es un sistema participativo. En las 11:11, entonces, no es un código secreto enviado desde fuera, sino un reflejo de tu propio estado de conciencia dentro de ese sistema. Es como si el universo dijera, sí, estás en sintonía, sigue observando, sigue creando. Ahora bien, si el universo cuántico responde a la observación, y el 11:11 es un símbolo que emerge cuando estamos en un estado particular de atención, ¿qué significa eso para nuestra vida cotidiana? Tal vez más de lo que imaginamos. En muchos relatos personales, quienes comienzan a notar el 11:11 con frecuencia reportan que no solo cambia su percepción del tiempo, sino también su percepción de sí mismos. Es como si, de forma gradual, comenzaran a sentirse más conectados con una inteligencia invisible, una fuente mayor. Aquí entra en juego el concepto cuántico del campo unificado, propuesto por físicos como David Bohm. Según esta visión, todo está conectado de forma invisible en un entramado de información y energía. Este campo no solo conecta átomos y galaxias, sino también ideas, pensamientos y momentos. Así, el 11:11 no es solo una hora, sino una especie de punto de intersección, un lugar donde la conciencia humana toca el código del universo. Cuando percibimos el 11:11, es posible que estemos afinando nuestra atención al punto en que se abre una puerta cuántica, una pequeña fisura en la linealidad del tiempo, un momento donde el ahora se vuelve más presente, más poderoso. Algunas teorías incluso lo conectan con la idea de líneas temporales múltiples. En física cuántica, el tiempo no es una línea recta, hay múltiples futuros potenciales coexistiendo. La conciencia elige, sin saberlo, hacia dónde ir. Entonces, ¿qué ocurre si cada las 11:11 que ves es una señal de que estás en el umbral de elegir una nueva línea de tiempo? Tal vez no se trata de una predicción mágica, sino de un recordatorio cuántico. Presta atención, tus pensamientos ahora son más potentes, estás moldeando tu realidad. De ser así, el 11:11 funcionaría como una baliza energética, un marcador que indica, este momento es fértil, este momento importa, y es aquí donde ciencia y espiritualidad empiezan a encontrarse. La física cuántica, en su esencia, no niega el misterio, lo abraza, nos dice que vivimos en un universo donde la realidad es una probabilidad, no una certeza, donde la conciencia no es un accidente de la materia, sino una fuerza activa que influye en el desarrollo del cosmos. Así, cada vez que ves el 11:11, podrías estar presenciando una conversación secreta entre tú y el universo, hecha de símbolos, energía y posibilidad. Ahora que comprendemos el 11:11 como una posible expresión de resonancia cuántica entre la conciencia humana y el campo universal, surge una nueva pregunta. ¿Qué hacer con esa información? Ver las 11:11 puede ser mucho más que una simple señal, puede ser una invitación a dirigir tu atención con intención, a elegir pensamientos alineados con lo que deseas manifestar, a convertirte en un agente consciente dentro del tejido vibrante del universo. En física cuántica, el colapso de la función de onda es un momento decisivo. Antes de que un sistema cuántico sea observado, existe en un estado de múltiples posibilidades, pero una vez que el observador interviene, solo una de esas posibilidades se materializa. Lo mismo ocurre con tu vida. Tus pensamientos, creencias y emociones actúan como el observador cuántico de tu propia existencia. El las 11:11 puede estar marcando precisamente esos momentos clave en los que tu enfoque consciente define cuál de todas las posibles realidades se hará real. Algunos investigadores han empezado a explorar cómo la intención humana afecta el comportamiento de sistemas cuánticos, desde los experimentos de la conciencia global hasta estudios sobre el impacto de la meditación en el entorno físico. Todo apunta hacia una conclusión audaz: la conciencia influye en el mundo. Así que si estás viendo 11:11 de forma repetida,
quizás el universo no solo está llamando tu atención, sino diciéndote, estás en un nodo de creación. Lo que elijas pensar ahora tiene peso cuántico. En ese sentido, el 11 a 11 se vuelve práctico. No es solo esotérico o simbólico. Puede servir como un ancla mental para detener el piloto automático, para entrar en estado de coherencia, donde tus pensamientos, emociones y energía vibran en sincronía. Al hacerlo, comienzas a generar lo que algunos llaman campo coherente, un estado en el que las probabilidades cuánticas comienzan a organizarse a tu favor. Lo fascinante de esto es que no requiere una creencia ciega, no se trata de fe, sino de atención, de observarte a ti mismo con la misma precisión con que un físico observa una partícula en el laboratorio. El las 11 y 11 puede ser tu recordatorio cuántico diario para hacer justo eso, pausar, sentir, decidir, y en esa decisión, alterar la dirección de tu vida desde un nivel más profundo que la lógica o el deseo superficial, desde el nivel donde la realidad aún es maleable, aún es energía. Entonces, si todo en el universo es energía, vibración e información, y si el 11 a 11 aparece justo en esos momentos donde la atención se agudiza, ¿cómo podemos usarlo conscientemente? La clave está en transformarlo en un trigger de atención, un disparador interno que te saca del piloto automático y te coloca, de forma instantánea, en el presente cuántico. En física cuántica, el presente no es simplemente un instante fugaz entre pasado y futuro, es un campo activo, lleno de probabilidades. Cada pensamiento que eliges, cada emoción que decides sostener, altera la vibración de tu campo. Así que, cuando ves las 11 y 11, puedes usarlo como un microportal, un recordatorio de que tú estás co-creando esta realidad, momento a momento. Ese número repetido, tan simple y tan potente, puede convertirse en una señal de recalibración energética. Haz la prueba, cada vez que veas las 11 y 11, detente, respira profundo, observa tus pensamientos, pregúntate, ¿estoy en coherencia con lo que realmente quiero crear? ¿Este pensamiento me expande o me contrae? ¿Estoy actuando desde el miedo o desde la intención? Esa pausa consciente, ese pequeño salto fuera del flujo inconsciente es donde comienza la verdadera física cuántica aplicada a la vida, porque la gran lección es esta: no necesitas entender todas las fórmulas del universo para alinearte con él, solo necesitas observar con conciencia. Cuando lo haces, el mundo responde, no de forma mágica ni sobrenatural, sino desde una lógica cuántica donde tú y el universo son parte de un mismo campo vibratorio. Y ahora, para cerrar este viaje, te propongo algo simple, pero transformador. La próxima vez que veas el 11 a 11, detente. No lo tomes como una simple coincidencia. Haz una pausa real, respira, pon una intención clara en ese instante. Decide qué versión de ti vas a habitar hoy. Repítelo cada vez que lo veas. Convierte ese número en un interruptor cuántico, en tu recordatorio diario de que estás despierto, presente y creando, porque en el fondo, el 11 a 11 no es una señal del universo, eres tú, hablándote a ti mismo, desde el futuro que ya estás construyendo,